gracias a Dios, hermanos, por estar aquí. Hoy vamos a tener clase los niños, pero todavía no. Voy a dar unos anuncios, hermanos, próximo jueves, todos los jueves, hermanos, los que puedan llegar, vamos a estar orando aproximadamente de 6:45 a 7. ¿Ok, hermanos? Vamos a estar orando aquí 15 minutos para poder pedir a Dios su bendición, hermanos. Okay, como les dije, hermanos, la vida cristiana, si no se vive con oración, si no se vive espiritualmente, entonces pues, no se está viviendo. Okay, hermanos, por eso muchos que yo he visto no disfrutan la vida cristiana. Se les hace un aburrimiento, se les hace una carga. ¿Por qué, hermanos? Porque no están disfrutando, no están orando, no están viviendo en el Espíritu. Entonces es necesario, hermanos, estar orando por nuestra iglesia y por las necesidades de cada uno de nosotros, hermanos, incluso por los hermanos, por las familias de cada uno de nosotros también. Okay, yo necesito estar orando por mi familia inmediata y también por mi familia, por mis hermanos, mis hermanas, mi padre. Entonces yo necesito estar orando también, hermanos, siempre. ¿Ok, hermanos? Y vamos también a usar el tiempo del jueves, 15 minutos del jueves, antes de empezar el estudio para poder orar. ¿Ok, hermanos? Yo sé que hermano Joel trabaja y a veces sale tarde y todo eso. Cuando salgas temprano, hermanos, vente también. Entonces, hermana Hermina también, cuando tenga oportunidad, también vénganse. Todos los demás hermanos que puedan, vénganse, hermanos, es importante. ¿Ok, hermanos? La oración es bien importante. Ahora, próximo domingo, hermanos, tenemos nuestro servicio a la 1 de la tarde. Okay, a la 1 de la tarde empieza la escuela dominical. Y después de eso, hermanos, tenemos ya la música y tenemos la predicación de la palabra de Dios. Y recuerden, hermanos, último domingo de cada mes tenemos el día del amigo. Así le ponemos, el día del amigo. Usted invita a alguien, hermanos, para poder disfrutar. Usted trae un platillo para poder compartir con los demás. Y así, hermanos, también traiga un amigo y todo para que puedan disfrutar el compañerismo con nosotros aquí en nuestra iglesia. ¿Ok, hermanos? Para conocernos y todo esto. ¿Ok? Estén orando, hermanos, también por alguien que pueda venir a enseñar aquí, hermanos, enseñar algo, un instrumento musical. Seguimos esperando, hermanos, que Dios obre ahí con un instrumento musical para poder empezar, ¿okay? A dar especiales y todo este asunto. ¿Ok, hermanos? Y estamos orando también por este lugar, que Dios nos sostenga en este lugar y que no haya ningún problema entre los americanos, los dueños de esta iglesia, con nosotros, hermanos, que no haya ningún malentendido. ¿Okay? Porque sabemos, hermanos, que los males entendidos no son de Dios, traen discordia y problemas malentendidos. Que de seguro dijo esto por esto, de seguro, imagínense, hermanos. ¿Okay? Entonces vamos también a orar por eso. ¿Okay? ¿Algo que se me esté pasando, Carmen? Hermanos, ¿algo que se me esté pasando? El día del papá también, hermanos, recuerden. ¿Cuándo es el día del papá? 21. El día 21, hermanos, es el día del papá. Recuerden, están orando por los papás de esta iglesia. Y va a haber comida. Vamos a hacer algo, hermanos, de comida. Entonces, como les dije, hermanos, no tomamos, no fumamos. Pero ¿cómo comemos? ¿Qué, hermanos? El comer es una bendición de Dios, hermanos. Es una bendición de Dios el comer. Entonces, hermanos, nomás hay que no abusar de tanta comida. ¿Ok? Entonces, ¿algo más? Para el día del papá, va a ser que nosotros vamos a hacer algo o que traigamos como antes, o sea, cada quien algo. Pues lo del día del papá vamos a organizarlo saliendo del estudio de hoy, si quieres. Y ya podemos hablar también en la semana cómo nos conviene mejor hacerlo. ¿Ok? Vamos a juntarnos ahí con las hermanas para ver cómo les vamos a cocinar nosotros en ese día. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer algo nuevo. Ahora vamos a cocinar. ¿Ok? Pues sí, hermanos, entonces no hay nada más. Vamos a empezar nuestro estudio, pero los niños a las clases. Bueno, a la clase, dice mi esposa. No diga las clases. A la clase. A la clase. ¿Ok, hermanos? Vamos a empezar, hermanos, y vamos a ir a la Biblia, 1 Timoteo 2:5. Vamos a empezar con nuestro estudio, hermanos. Que Dios bendiga este estudio
Y ahora vamos a estar hablando, hermanos, los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? La Biblia, hermanos, nos habla de Jesucristo ministrando como rey, como sacerdote, como profeta. Entonces, a veces, hermano, usted ha oído que llegan a su casa, o ha oído personas que le dicen a usted, no, es que Jesucristo es profeta. Es que Jesucristo fue profeta. Y no alegue con ellos diciendo, no, es que no, Jesucristo no fue profeta, Jesucristo es hijo de Dios, es Dios. No alegue con ellos porque Jesucristo sí fue profeta también. ¿Ok? Sacerdote también. Y rey también. ¿Ok, hermanos? Y hoy vamos a ver eso, hermanos. A mí me ha tocado personas que han venido y me han dicho, no, es que Jesucristo es profeta. Oh, sí, sí fue profeta. Él lo fue. También es rey. ¿Ok? También sacerdote. ¿Ok, hermanos? Entonces ahora vamos a tratar, hermanos, voy a tratar de enseñar estos ministerios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En la Escritura. Y vamos allá a 1 Timoteo 2:5. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok, hermanos? Lo dejo bien clarito ahí, bien clarito. Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ahí no se quedó. Dijo Jesucristo hombre. ¿Ok? Hay un solo camino, hermanos. Hay un solo mediador. Hay una sola persona por lo cual nosotros podemos ir al Padre. Y ese mediador es Jesucristo hombre. Y ahí nos dice, hermanos, bien clarito, no hay necesidad de interpretar a como nos convenga. La Biblia dice ahí, Jesucristo, hombre. ¿Okay? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? De eso, para empezar, eso es lo que sabemos. ¿Okay? Necesitamos un mediador, claro, porque nosotros somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. Dice la Biblia en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. ¿Ok, hermanos? Todos nos hemos desviado. Todos estábamos alejados de Dios. Todos, hermanos, teníamos una barrera entre nosotros y Dios. No teníamos comunión con Dios. Pero gracias que tenemos un mediador y nos dice claramente quién es ese mediador. No es Buda, hermanos. No es José Smith. No es otras personas, hermanos. O los llamados santos, las estatuas. No es eso, hermanos, ellos no median por nosotros. Dice la Biblia que hay un solo mediador. ¿Okay? Y es Jesús, hermanos. De entrada tenemos que saber que es Jesús. ¿Okay? Y que necesitamos un mediador porque somos pecadores. Entonces, ahí está, hermanos, muy sencillo. El que no lo quiera ver, hermanos, es porque no está leyendo la Biblia o no está abriendo los ojos a lo que dice la Escritura. ¿Okay? Ahí no hay ninguna otra interpretación. No se puede interpretar ese versículo. Ese versículo dice lo que es. Porque hay un solo Dios. Sencillo. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y nosotros. Jesucristo, hombre. ¿Ok, hermanos? El versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí está. ¿Quién dio el rescate por todos? ¿Quién dio su vida en rescate por todos? Jesucristo, hombre. ¿Ok, hermanos? Ahí es muy sencillo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ok? Entonces ya, hermanos, ahí Jesucristo tuvo ministerios. Él fungió o ministró ciertos ministerios. ¿Ok? Pero sabemos de entrada que Él es Dios. ¿Ok? Él es Hijo de Dios, Él es mediador y es el único en el cual nosotros podemos ir. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar para seguir en este estudio, hermanos. Hermano, yo podría orar, por favor, para seguir con este estudio. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Te damos, Señor, gracias por lo bueno que tú eres, Padre. Señor, bendice este servicio, Señor, que nuestro pastor nos va a dar, Señor, llenarlo de tu Espíritu Santo, Señor. Y, Señor, prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder, Señor, entender y pues aplicar, Señor, el mensaje, Señor, que nos quieres enseñar ahora, Padre. Gracias por mis hermanos, bendice cada uno, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Así es, hermanos. Sabemos que Jesucristo es nuestro mediador y sabemos que Jesucristo es el único del cual nosotros podemos ir
para tener perdón de nuestros pecados y así, hermanos, ser limpiados para ir al Padre. ¿Ok, hermanos? Sabemos eso de entrada. Pero ahora vamos a ver, hermanos, ciertos ministerios que él cumplió. ¿Ok? Él ministró, hermanos, en calidad de rey, sacerdote y profeta. Vamos a ver primero, hermanos, a Jesucristo, el profeta. ¿Ok, hermanos? El profeta. La obra, hermanos, o ministerio de profeta es revelar a Dios y las cosas de Dios a los hombres. Representa, hermanos, a Dios y habla por Dios delante de los hombres. Y ese es un profeta, hermanos. ¿Okay? Ese es un profeta donde Dios le habla y esa persona comunica a los hombres lo que Dios le dijo. ¿Okay, hermanos? Nosotros en cierta manera hacemos eso. Nosotros de cierta manera hacemos ese ministerio de predicadores, porque nosotros estamos comunicando lo que la palabra de Dios dice por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros de cierta manera, hermanos, nos cumplimos con ese ministerio. ¿Ok, hermanos? Pero en este momento, hermanos, ya no hay profetas. ¿Ok? Ya no hay profetas, ya no existe ese ministerio, pero Jesucristo lo hizo ahí a su tiempo. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir, hermanos, a Lucas 13:33. Lucas 13:33. ¿Ok? Lucas 13:33. ¿Ok, hermanos? Dice ahí, hermanos, Lucas 13:33, dice 13:33. Dice ahí, hermanos, dice: sin embargo, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un ¿qué? Que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Ok, hermanos? Entonces él mismo se está llamando profeta. ¿Ok? Él mismo dijo que era profeta. ¿Ok? Ahora, vamos a ir, hermanos, a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a ir al libro de Hebreos. Y vamos ahí. ¿Okay? Capítulo 1, Hebreos capítulo 1. ¿Okay? Y ¿lo tiene, hermanos? Hebreos capítulo 1 y vamos a ir al versículo 1. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Es necesario que todos lo tengan, todos lo lean ahí, hermanos. ¿Okay? Dice ahí, Hebreos 1, está casi al final de la Biblia, hermanos. ¿Okay? Casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 1. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿en otros qué? En otros tiempos. A los padres, ¿por los qué? Por los profetas. Entonces Dios habló, hermanos, a los padres. Dios habló a las personas de antes, hermanos. Les habló por medio de profetas. Dios usó a los profetas, hermanos, para comunicar su palabra. ¿Okay? Y aquí dice la Biblia, hermanos, que lo hizo de muchas maneras en otro tiempo. A los padres, por los profetas. Ahora, en estos postreros, versículo 2 dice: en estos postreros, ¿qué? Días. En estos postreros días, hoy, en estos días y en los que vienen. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el ¿qué? Hijo. Por el Hijo. Entonces él usó profetas antes, hermanos, para hablar y comunicar la palabra de Dios. Pero después, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, lo usó a él directamente. Y dice aquí: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Asimismo, él mismo hizo ¿qué? El universo. Dice la Biblia ahí en el libro de Juan también, hermanos, que todo lo que fue hecho sin él no hubiera sido hecho. Entonces todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Él es el verbo, el creador. ¿Ok? Entonces, hermanos, Cristo mismo, hermanos, podemos ver que hizo un ministerio de profeta. Entonces, cuando alguien venga con usted, hermanos, y dice que Jesucristo, diga, no, es que Jesucristo fue profeta.
Usted dígale, sí, estoy de acuerdo, fue profeta. No se agarren pleitos, dice, yo sí, fue profeta. No, dice, porque mucha gente dice que sí, que es Dios. Y dígale, no, pues también es Dios. Y le voy a decir, pero ¿cómo puede ser Dios y también profeta? Aquí está en la Biblia, hermanos. Aquí está. ¿Ok? Entonces, hermanos, y Cristo mismo dijo, no nomás alguien habló de él, no nomás el escritor de Hebreos habló de que en los postreros días ahora está hablando Jesucristo, sino también él mismo lo dijo en Lucas 13:33. Él mismo dijo que él estaba haciendo la obra del profeta. Vamos a ir, hermanos, a Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, hermanos. Deuteronomio. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Fíjese aquí, hermanos, la promesa de Moisés. Fíjese lo que dice aquí. Deuteronomio 18:15. ¿Okay? Dice ahí, hermanos. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, ¿qué? Oiréis. A él oiréis. ¿Okay? Entonces Moisés estaba prometiendo un profeta. ¿Okay? Estaba diciendo que va a venir alguien que Dios, que Jehová levantará. Y dice, a él oiréis. A él es el que vamos a oír. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos a ir, hermanos, vamos a hacer una comparación con el libro de Hechos. ¿Ok? Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Y vamos a ir, hermanos, al versículo 22. 22. Y fíjense lo que dice ahí, hermanos. Sí, 3.22. Hechos 3.22. Fíjense qué interesante es. Acabamos de leer el libro de Deuteronomio, lo que dijo Moisés, ¿verdad? El libro de los Hechos, hermanos, en 3.22. Fíjense lo que dice. Porque Moisés dijo, ¿a quién? A los padres. A los padres. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento comprueba el Nuevo y el Nuevo comprueba el Antiguo. ¿Ok? O sea, están unidos los libros. Y son confiables. Porque aquí, hermanos, el libro de los Hechos, hermanos, fíjese lo que nos dice. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. ¿Como a quién? Como a mí. Como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada ¿del qué? Del pueblo. Del pueblo. Entonces, hermanos, ahí está, hermanos, la promesa. Ahora, versículo 26. Vamos a ir al versículo 20. Dice ahí, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado ¿a quién? A su hijo. A su Hijo. Lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. Entonces siempre, hermanos, se nos ha anunciado la palabra de Dios desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, hermanos, se nos menciona la palabra de Dios. Siempre, hermanos, hay un ministerio de profeta o predicador, hermanos. Siempre se nos ha mencionado, gracias a Dios que tenemos su palabra y que Cristo escribió su palabra aquí también y la plasmó en la Biblia, hermanos, para que nosotros podamos entenderla por medio del Espíritu Santo y así poderla predicarla. Entonces, hermanos, nosotros debemos oír al profeta. Nosotros debemos oír a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Dice Moisés, hermanos, a él oiréis. ¿Okay? Sabemos que vino Juan el Bautista y otros antes, Samuel y otros profetas que estuvieron ahí, siempre, hermanos, hablando lo que Dios, hermanos, deseaba de su pueblo. Pues después, hermanos, cuando vino Jesús, cumplió ese ministerio también, hermanos. ¿Ok? Entonces no hay excusa, hermanos. No hay excusa. Nosotros podemos entender la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo y nosotros, hermanos, podemos crecer por medio de su palabra. La Biblia, hermanos, es verdadera y dice que la fe viene por el oír y del oír de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos aumentar nuestra fe por oír la palabra de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que la palabra fue hablada por el mayor de los profetas, que viene siendo el Hijo de Dios. ¿Ok, hermanos? Ahora, fíjense lo que dice Juan 1.18. San Juan 1.18. San Juan 1.18.
San Juan 1:18. Fíjese ahí, hermanos. Ahora, fíjate lo que hace un profeta. Un verdadero profeta de Dios. Y no estamos hablando, hermanos, de los profetas que hay hoy en día, que se llaman así mismos profetas, que dicen: yo te profetizo que tienes un cáncer, yo te profetizo que tienes un tumor, yo te profetizo que esto, y que esto, y que esto. Y tienes que dar esto, tienes que hacer esto para curarte. No, mira, toma agüita del Jordán y ya puedes. Hermanos, fíjese lo que dice aquí, hermanos. Juan 1:18. San Juan 1:18. Fíjese lo que dice. A Dios, ¿lo tienen todos? Bueno, dice ahí, hermanos, Juan 1:18, ¿ok? Y si no lo tienen, solamente hágalo como que lo tienen. 1:18 dice ahí: a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? A Dios, porque aprendimos, hermanos, como dice Juan capítulo 4, versículo 24, que Él es espíritu, ¿ok? Dios es espíritu. Y fíjese aquí lo que dice, hermanos. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo le dio a conocer a nosotros, a los hombres, ¿a quién? Al Padre. Entonces nosotros podemos conocer a Dios, hermanos, por medio del profeta. ¿Okay? Entonces, hermanos, cuando un profeta, hermanos, cuando Jesucristo vino a hacer la obra aquí, hermanos, Él, lo que le importaba a Él, lo mayor de Él, era venir, hermanos, a mostrar a su Padre. Él quería mostrarnos a Dios. ¿Quién es el Dios de amor? ¿Quién es el Dios de misericordia? Y vendrá, hermanos, y mostrará el Dios de justicia a su tiempo, cuando venga a juzgar a las naciones. Pero, hermanos, Él nos ha venido a mostrar el amor del Padre. Nos ha venido a mostrar, hermanos, lo que es seguir a Dios. Entonces, un profeta que no muestra, hermanos, la Escritura ni sus palabras, que solamente anda profetizando que este anda con este, que este tiene este, que, hermanos, no es para eso. Si se quiere llamar profeta, entonces que haga lo mismo que dice la Escritura, que hizo Jesucristo. Den a conocer al Padre. Y que solamente, hermanos, podemos llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Entonces, si voy a escuchar yo, hermanos, a algún profeta, yo voy a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Aún Juan el Bautista, hermanos, siendo profeta, dijo: yo tengo que menguar para que Él crezca. Él mismo se bajó menor de Jesucristo, para que todos quitaran la vista de Juan el Bautista y pusieran su vista en Jesucristo. Y un profeta el día de hoy, hermano, lo que hace es que toda la gente va y lo busca para sanación, va y lo busca para ver qué problema tiene. Es como si fueran a leer las cartas a uno. Pero lo importante aquí, hermanos, no es en sí nuestra enfermedad, no es en sí, hermanos, esas cosas. En sí lo que está hablando es que nosotros debemos a conocer al Padre de misericordia, al Padre que sana, al Padre que nos ayuda. A Él debemos conocer, hermanos, no a los hombres. Jesucristo, hermanos, vino y reemplazó a todos los profetas que estaban antes, para mostrarnos a Dios, hermanos, para mostrarnos al Padre. Él hizo un ministerio de profeta, hermanos. Entonces, cuando alguien le diga que Jesucristo era profeta, sí, también era profeta. Era el mayor de todos, de hecho. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, no solamente nuestro Señor Jesucristo fue profeta, o hizo el ministerio de profeta, también lo hizo, hermanos, de sacerdote. También sacerdote. ¿Ok? Recuerden, hermanos, nadie puede conocer a Dios al menos que conozca a Jesucristo. Nadie. Si alguien viene y dice, y le dice, y usted le pregunta y le dice: ¿usted ha sido salvo? ¿Usted ha aceptado a Jesucristo? Y le dice: pues, ¿qué es eso? Entonces no conocen al Padre. No que Jehová esto, no que Jehová que... No puede conocer a Jehová al menos que conozcan a Jesucristo. No hay forma. Es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo vimos, hermanos. Y Él dio a conocer al Padre. Nadie puede, dice la Biblia, hermanos, ahí donde leímos que nadie, en Juan 1:18, nadie pudo ver al Padre ni puede ver al Padre sino por medio de Jesucristo.
Entonces, si me vienen a decir, hermanos, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo, hermanos, no puede ser Dios, que solamente fue un profeta y que solamente se quedó ahí, hermanos, entonces esas personas no conocen el verdadero Jesús, el verdadero ministerio que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y nos dio a conocer al Padre, hermanos. Nadie puede conocer al Padre. De una vez, hermano, que quede claro. Nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo. Nadie. Si una persona no ha creído, si una persona no ha aceptado a Jesucristo como lo que Él es, entonces no puede conocer al Padre. Entonces no me pueden decir que Jehová hizo esto, que Jehová, si acaso tiene misericordia, vamos a vivir en la nueva tierra. Y todo ese asunto que les enseñó ¿cómo se llama? Carlos Taze Russell. ¿Cómo? Él no es profeta, aunque muchos lo miran como profeta. No. Ahora dice la Biblia, hermanos, que en ese tiempo y en los postreros días de aquí de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él nació, creció y cumplió su ministerio, hermanos, y vino y murió por nosotros, desde ese momento en adelante, Él es nuestro profeta. No hay otro profeta. Vamos ahí, hermanos. Vamos allá a Marcos 10:45. Jesucristo, hermanos, el sacerdote. El sacerdote, hermanos, su ministerio del sacerdote es representar a los hombres ante Dios. ¿Okay? Ese era un sacerdote. Representar a los hombres ante Dios. Actúa a favor de los hombres en presencia de Dios. ¿Quién sabe, hermanos, cómo nos iría si nosotros tratamos de representar a alguien delante de Dios? Imagínense. Yo le dijera a alguien, hermano Joel, ¿puede representarme ante Dios? A mí me daría temor, hermanos. Pero ¿qué más que alguien perfecto, hermanos, siendo hijo de Dios? No hay ningún hombre, hermanos, que no haya pecado. El único que no pecó fue Jesucristo. Y si Él se menciona como profeta, que nunca pecó, ¿cómo podemos decir ahora, hermanos, que hay profetas que pecan y que están enseñando a sus iglesias todo tipo de barbaridades? Aquí está en la Biblia, hermanos. Yo no sé si no quieren leer la Biblia, o la verdad yo no sé por qué enseñan esas cosas. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que Jesucristo, hermanos, también cumplió el ministerio de sacerdote. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Marcos 10:45. Fíjense lo que dice, hermanos. Marcos 10:45. ¿Ok? Dice ahí. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué? Su vida en rescate por muchos. Entonces Él es el mayor intercesor. Él es el sacerdote que dio su vida por nosotros. ¿Okay? Cristo mismo dijo que venía a actuar, hermanos, a favor de los hombres. Porque Él vino, hermanos, a cumplir ese ministerio. Y su ministerio era venir y representar a los hombres ante Dios. Él iba a dar su vida por nosotros. Él vino a morir por nuestro propio pecado. Él vino a ser mediador, vino a ser intercesor por nosotros, porque nosotros no podíamos llegar a Dios. ¿Qué, hermanos? Si Cristo no hubiera venido, hermanos, entonces nosotros hubiera sido difícil llegar a Dios. Gracias, hermano, porque tenemos un sacerdote. Vamos a ir, hermanos, a Salmo 110:4. Salmo 110:4. Salmo 110:4. Nadie, hermanos, de nosotros en este tiempo puede representar, nos podemos representar como profetas o como el sacerdocio que Él cumplió, hermanos. Ahorita nosotros, hermanos, hay una doctrina que se llama el sacerdocio del creyente. ¿Okay? El sacerdocio del creyente. Nosotros, hermanos, podemos interceder en oración para con otros. Entonces todo cristiano, hermanos, es un sacerdote. Todo cristiano es un sacerdote y podemos orar
por los demás, orar por este mundo, para que sean alcanzados por medio del Espíritu Santo. Pero el ministerio, hermanos, que Jesucristo hizo como sacerdote, hermanos, la intervención que Él hizo fue el que dio su vida. Él vino a cumplir ese ministerio, Él dio su propia vida por nosotros. ¿Okay? Vamos a ir, hermanos, a Salmo 110:4. ¿Lo tienen? Amén. Salmo 110:4, fíjese lo que dice. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. ¿Okay? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok, hermano? Melquisedec. Ahora vamos a hacer la comparación, hermanos, en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. ¿Ok? Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y vamos a ir, hermanos, al versículo 5. ¿Lo tienen? Ok. Vemos ahí, hermanos, que Salmo está hablando, ¿verdad? Que Jehová prometió un sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Ahora, se puede interpretar, si solamente tuviéramos este versículo, entonces podríamos decir, ¿quién será? ¿Verdad? O se puede decir, bueno, es que no está hablando de Jesús, está hablando de David, o está hablando de otra persona, está hablando de este. Pero aquí, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 5, ¿lo tienen? Versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose ¿qué? Sumo sacerdote, sino el que le dijo. Fíjense, hermanos, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Ok? Él mismo no dijo, yo soy, y ya. Sino, fíjense lo que dice aquí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces, ¿qué estaba hablando acá, hermanos, en el Salmo? Estaba hablando de ¿quién? De Jesús, de Cristo. ¿Okay? Es el que Dios mismo escogió. Es el que dijo, tú eres el que vas a dar tu vida en rescate por ellos. Nadie más. Nadie más puede hacerlo porque nadie más califica. Por eso dice, tú eres mi hijo. Tú eres de mi esencia. Tú no puedes pecar. Tú no puedes caer en tentación. Porque tú eres mi hijo, tú eres el único que yo voy a usar en rescate de la humanidad en la que he creado. Entonces Jesucristo, hermanos, no solamente como profeta nos ha enseñado y enseñó a su pueblo y nos enseña hoy en día por medio de su palabra, sino también, hermanos, nos enseña que Él como sumo sacerdote, la Escritura nos enseña que el Padre mismo lo escogió para que Él viniera y diera su vida en rescate por nosotros. Él es nuestro intercesor según Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, o personas quieren hacer cualquier cosa para llegar a Dios, alguna, ¿cómo se dice? Una manda se dice, o algo así, hermanos, o un sacrificio, entonces Dios no lo está aceptando ni lo va a aceptar, porque Dios Padre dijo, Cristo es el que lo va a hacer. El único que yo voy a aceptar es el de Él. La muerte única suficiente que yo voy a aceptar es la que yo puse, la de mi hijo. No voy a aceptar ningún sacrificio más. ¿Quieren llegar a mí? Vayan a mi hijo. Incluso los que van al Padre, los lleva al Hijo. Nadie va al Hijo si no es traído ¿por quién? Por el Padre. Entonces el Padre los recibe, pero los envía a su Hijo para que sean lavados, para que sean limpiados, para que el sacrificio de su Hijo los cubra. Y entonces sí, Jesucristo lo presenta ante el Padre. Mira, está limpio. Porque yo ya lo limpié. Porque yo ya hice sacrificio por Él. Entonces Cristo es el único, hermanos, en lo cual Dios acepta. Y debemos tener cuidado, hermanos, cuando nosotros queremos poner dinero, nuestro propio cuerpo, para sacrificar.
y querer recibir el favor de Dios para salvación, o para querer satisfacer, hermano, nuestros apetitos de la avaricia. Le voy a dar a Dios 1000 para que me dé 2000, 3000, 4000. Dios no quiere una persona avariciosa, hermanos. Si yo le doy 1000 a Dios es porque Dios puso mi corazón y yo no espero nada a cambio, porque yo quiero ser fiel. Si yo quiero dar 2000, yo lo voy a dar, pero que Dios sepa que mi economía depende de Él. Pero no para ventaja, hermanos, de que voy a dar 1000 para que me dé 2000. Yo quiero un carro del año, entonces le voy a dar 1000. Hermanos, Dios le puede dar un carro del año solamente si se arrodilla y se humilla ante Dios. Y Dios conoce su necesidad. Sea fiel, hermanos, en lo poco y Dios le pondrá sobre más. Pero a veces, hermanos, queremos dar todo y ahí nos quedamos a medias. Porque damos mal, porque pedimos mal. No hagamos las cosas, hermanos. Tenemos que correr la carrera, hermanos, y tenemos que ganar y pelear legítimamente. No podemos estar haciendo trampa para llegar allí. Hay cosas que debemos hacer, hermanos. Sea fiel con diezmo, con su ofrenda, hermanos, y con misiones. Lo que le pide, sea fiel, hermanos. A veces, hermanos, se trae 400, 500 dólares y ya para el año. Porque no puede ser contada. Es mejor, hermano, la fidelidad, es mejor la constancia. Es lo que Dios quiere. Dios quiere enseñarnos a administrar. Ahora, Cristo, hermanos, como sacerdote ofreció un sacrificio a Dios para los hombres. Y sabemos que Él se ofreció a sí mismo. Ok, vamos ahí a Hebreos 9:12. Ahí mismo, hermano, estamos. Pero vamos a 9:12. 9:12. Vamos al 11, hermanos, desde el 11. Para agarrarlo bien desde el principio. 9:11. Ok, Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, ¿qué dice? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No de esta creación. ¿Quién, hermanos? ¿Quién no es de esta creación? Así es. Fíjense, hermanos. Él es el creador. Ahora fíjense, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su ¿qué? Propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención ¿qué? O eterna redención. Él ya nos salvó, hermanos. Redención, nos rescató. Ya nos rescató para siempre. Dice la Biblia, hermanos, en Juan 10:27, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y luego después dice, hermanos, 28, dice que mi Padre me las dio y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre, porque Él me las dio y es mayor que todos. Entonces, hermanos, no ande que, y ya perdí la salvación porque pequé, y ya perdí la salvación. No, para eso tenemos versículos como 1 Juan 1:9, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte toda maldad. Capítulo 2, versículo 1 dice, ¿qué dice, hermanos? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, sí hay que pedir perdón a Dios, sí hay que confesar nuestros pecados a Dios, hermanos, para crecer y madurar y estar cerca de Él. Pero la salvación ya fue ganada por nuestro sumo sacerdote, escogido por Dios el Padre, no ni por nosotros. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, hermanos, traían ovejas limpias, animales limpios para sacrificar, pero eran escogidos por los mismos hombres. Jesucristo, el hombre no lo escogió, al contrario, lo desechó, no lo aceptó. ¿Sí miran cómo lo trataron en su ministerio? Él fue escogido por Dios mismo. Así es. Él escogió. Cuando le digan a usted, ¿qué sacrificio debo hacer? No, pues reste 3 Aves Marías y 10 Padres Nuestros y todo esto. No, hermanos, caiga de rodillas, rasgue su vestidura, humíllese ante Dios y dígale a Dios, Señor, he pecado contra ti.
Devuélveme el gozo de mi salvación, como dijo David. Porque su salvación ahí está, hermanos. El problema es que se le va el gozo. Ya no hay gozo, hermanos. Y se vive la vida cristiana arrastrando los pies. Amén. Que sí, que no, que sí, que no. Que sí voy, que no voy. Que sí voy, que no voy. Que si soy salvo, no soy salvo. Soy salvo, no soy salvo. Yo ahorita estoy pensando, ¿me comeré 10 tacos o 8 tacos? Para no caer en glotonería. Pero eso es lo que pasa en los tacos, hermanos, se queda en los tacos. ¿Qué, hermanos? Por favor, no me vea cuando coma. Es pecado, hermanos, mirar al pastor comer. Hebreos 9:2, ya lo leímos, ¿verdad? Efesios 5:2, hermanos. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Fíjese lo que dice. 5:2. Efesios 5:2. Efesios 5:2, hermanos. Agárrenlo ahí. Efesios 5:2. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice, y andad en amor, ¿verdad? Como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. ¿A quién? A Dios, en olor fragante. Entonces, hermanos, ahí no necesito ser un teólogo para saber lo que dice ahí. Está bien sencillo, no necesito interpretar nada ahí. Ahí está, hermanos, bien clarito. Dice ahí, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Entonces, hermanos, Cristo se entregó por amor a nosotros. ¿Ok? Se entregó a sí mismo, a Dios, a su Padre. ¿Ok? Quiso pagar la ira del Padre. Y la ira del Padre se apagó en contra de nosotros, hermanos. Gracias a Dios. Ahora, Hebreos 9:12. Donde mismo. Al menos que uno lo tenga de memoria. ¿No? ¿Vamos ahí? ¿Qué lo quiere decir de memoria? No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró en una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenida eterna redención. Él ya lo obtuvo, hermanos. Eterna redención. Él nos rescató eternamente. Ya, hermanos, ya nos rescató. No tenemos que vivir cargados de la vida. No vivamos cargados, hermanos. No vivamos como, y ahora esto, y ahora tengo que hacer esto, y ahora No, hermanos, hágalo con gozo. Cristo murió por nosotros y Él motiva a las personas para hacer las cosas. Ahora, Hebreos 9:13. ¿Lo tienen ahí? 9:13. Sí, ahí mismo. Fíjense lo que dice, hermanos. 9:13. ¿Hermana? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirviráis al Dios vivo. Hermanos, ¿ya ven? Dice aquí, hermanos, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiará qué? Vuestras conciencias. Vuestras conciencias. Su sacrificio limpió, hermano, nuestra conciencia. Ahora ya podemos ir con una conciencia limpia ante Dios, porque Cristo ya se ofreció. Él nos limpia, hermanos, por medio de su Espíritu Santo. Ya no tenemos que vivir en el pasado. Ya no tenemos que vivir que, híjole, yo era esto, y yo era esto, y yo hice esto, y mira cómo, no se lamente ya, hermanos. Cristo mismo nos limpia la conciencia para nosotros empezar de nuevo. Él nos hace una criatura nueva, hermanos.
para empezar de nuevo, todo de cero. Olvídese del pasado, olvídese lo que hizo en el pasado, olvídese que tan malas cosas hizo en el pasado. Cristo le rescató y Él mismo, hermanos, le da a usted una conciencia limpia para que siga adelante. No ensuciemos nuestra conciencia, hermanos, en estar alejado de Dios. Él nos limpia nuestra conciencia, hermanos. Dice aquí, dice, limpiará vuestras conciencias de obras, ¿qué? Muertas. De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya, hermanos, ya no tenemos que hacer esas obras muertas que hacíamos para llegar a Dios. Él ya lo hizo todo en la cruz. Las obras ahora que hacemos ya no son muertas. Ya son obras, hermanos, que recibirán galardones, coronas. Y ahora ya las podemos recibir. ¿Por qué? Porque ya las estamos edificando sobre Cristo. Ya no son movedizas, ya no se pierden. ¿Por qué? Porque las edificamos sobre Él. Entonces, hermanos, Él es, hermanos, el que se ofreció por nosotros. Él es el sumo sacerdote que ministra a favor de nosotros, hermanos. Nos da limpia conciencia. Hebreos 9:26, hermanos. Ahí mismo. Dice ahí, hermanos, Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿qué? Una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué? Para quitar en medio del pecado. Para quitar de en medio el pecado. El pecado, hermanos, ya no estorba, ya podemos nosotros comunicarnos con Dios por medio de Él. Antes, hermanos, si íbamos a Dios, solamente, hermanos, Dios nos miraría con ira. Pero ahora ya podemos estar seguros de que tenemos salvación y podemos estar seguros que moraremos con Él para siempre. Amén. Él ya quitó el estorbo del pecado. Amén. Solamente, hermanos, una vez lo hizo y para siempre. Sí. Él quita el pecado, hermanos, que separa al hombre de Dios. Él lo quita. Y si hubiera pecado, hermanos, aún ahí es abogado. Mire, también hizo el ministerio de abogado. Es ministerio de abogado. Rey, sacerdote, profeta, abogado y muchos más. El Cordero de Dios. Sacrificio perfecto. Ahora, ¿a quién, hermanos, hizo perfecto? ¿A quién? Por medio del sacrificio de Cristo, ¿a quién hizo perfecto? Al hombre. Vamos ahí, hermanos. Hebreos 10:14. ¿Lo tienen? Dice ahí, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ¿qué? Mis leyes en sus corazones y en sus ¿qué? Mentes. Las escribiré. Añade. Y nunca más me acordaré de sus ¿qué? Pecados y transgresiones. ¿Sí, mira, hermanos? Mira como ya la ley cumplida. La ley, dice la Biblia que Él no vino a quitar, a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Nosotros no la podemos cumplir. Él ya la cumplió. Él la cumplió para nosotros no tener esa carga de la ley que demandaba el Padre. El Padre dijo, cumplan toda la ley. Si no la cumplen, pues si pecan en uno, se hacen transgresores de todas. Y Cristo vino a cumplir ese pacto que el Padre había pedido. Y lo cumplió Él para que nosotros pudiéramos ser llamados justos, ser justificados ante el Padre como limpios, como perfectos. Y Él no se acordará de nuestros pecados, ni nuestras transgresiones. Imagínense, hermanos, el Dios, hermanos,
que ofreció su vida, nos hizo perfectos a nosotros en Él. Nos hizo perfectos. Hebreos 10:11, hermanos. Y nos estamos quedando ahí, hermanos, 10:11. Dice ahí, 10:11 y 12. ¿Ok? Dice ahí, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos que sacrificios. ¿Quién hace eso hoy en día, hermanos? ¿Quién hace eso hoy en día? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, como la hostia, como las mandas, como las... ¿Qué otra cosa, hermano? Las indulgencias, el vete hincado hasta allá, que se crucifican en la Pascua, se meten clavos ahí en muchos países. Se azotan la espalda. ¿Qué más, hermanos? Comen chile habanero. Eso no. No comen carne, que es un sacrificio. ¿Qué otras cosas, hermanos, tienen ahí? Rezar, hermanos, es repetición. Se ponen aquí ceniza de muerto. Nuestro Señor no está muerto, hermanos. Él vive, no tenemos por qué ser de ceniza ni ese tipo de sacrificios. Fíjese aquí lo que dice, hermanos. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día. Fíjese, Hebreos 10:11. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los ¿qué? Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca lo pueden quitar, hermanos. Los mismos sacrificios, los mismos Padres Nuestros, la misma rosario. Oh, hermanos, si usted supiera, ¿alguien sabe dónde viene el rosario? Hermanos, era usado para castigo. Era usado para... Antes, hermanos, en la Inquisición se ponía ese rosario con piedras de metal, lo ponían en el cuello, grandotas y pesadas, hermanos. Se le rascaba aquí, y cada persona que lo mirara con un rosario le escupía o le aventaba una pedrada, porque ellos estaban, según, en contra, o habían pecado en contra de la Iglesia Católica. Entonces ellos hicieron el rosario para que, como una penitencia o un sacrificio, para que la gente supiera que habían pecado en contra de la Iglesia Católica. Y de ahí viene el rosario. Ya después se empezó a usar para otras cosas, para las mismas repeticiones, para los mismos sacrificios. Y todos los días lo mismo de rosario. Y todos los días lo mismo, y las bolitas siguen igual. Sí. Acabadas, pero ahí están todavía. Mi papá cuando nos levantaba, porque decían, mamá, hay que rezar temprano, antes que se duerman los chiquillos. Y pues ya estábamos dormidos, levántese, van a rezar el rosario. Y ya, yo no, estaba a dormir a todos nosotros, y decía, ay María, mamá, no, dice, vamos a empezar otra vez, dice mi papá. Imagínense, hermano, pero son cosas, hermanos, dice, son muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero fíjese lo que dice el 12, hermanos. Pero Cristo, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, hermanos, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados, hermanos. A los santificados, a los que son limpiados por Él, a los que creen en Él, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ellos fue, hermanos, los que nos perdonó para siempre. Entonces, ¿para qué nos cargamos, hermanos, con tantas cosas? Mejor usemos las energías, hermanos. En vez de estar hincados, hermanos, hasta una iglesia, mejor usemos esa fuerza para servir a Dios, para adorar a Dios, para ganar a almas, para hablarle a la gente de Cristo, para orar. Queremos sacrificar nuestro propio cuerpo, hermanos, sacrifiquémonos en contra del pecado. Resistamos al diablo, hermanos, y huirá de nosotros. Resistamos la tentación. Eso es lo que debemos hacer. Dice la Biblia, hermanos, en Romanos 12:2. ¿Qué dice, hermanos?
¿Alguien sabe? Romanos 12:2, hermanos. Alguien léalo, por favor. Sí. Vayan Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? Sacrificio. ¿Sacrificio qué? Vivo. Vivo, santo, agradable a Dios. Que vuestro culto. Que es vuestro culto racional. Fíjese, hermanos. Fíjese. ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo? Santo, sacrificio ¿qué? Sacrificio vivo. Vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Presentémonos ante el mundo como cristianos, como seguidores de Cristo. Presentemos ante Dios, presentemos ante los vecinos de esa manera. Ese es el sacrificio que Él quiere. Él no quiere el mismo sacrificio que siempre que estaban haciendo los sacerdotes de venir, matar una gallina, venir, matar un animal, venir, matar esto y que es. No, hermanos. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Ahora lo que Él quiere es que nos limpiemos nosotros por medio de su Espíritu Santo. Incluso, hermanos, la palabra nos dice a nosotros que nosotros nos vamos limpiando por el lavamiento ¿de qué? De la palabra. Por la palabra nos lavamos, hermanos. ¿Queremos lavarnos? Lavémonos con la palabra de Dios. Ya somos limpios. Y nos vamos a ir lavando y lavando, hermanos. La palabra nos va a ir limpiando y limpiando y santificando. Para nosotros, hermanos, gracias a Dios que Él, hermanos, va a hacer que nosotros lleguemos arriba al cielo como una novia, hermanos, con un vestido sin arrugas, sin mancha. Y todo eso, hermanos, lo hace Él por medio del Espíritu. Gracias a Dios, hermanos, porque no solamente fue profeta que nos enseña, sino también fue sacerdote, sumo sacerdote. ¿Qué, hermanos? A ver, ya se nos acabó el tiempo, hermanos. También, hermanos, de otro ministerio, lo vamos a estar viendo con el tiempo, hermanos. Otros ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nomás alcanzamos 2. Pero también Jesucristo, hermanos, se menciona como rey. Y si Dios es nuestro rey, hermanos, y no le obedecemos, entonces realmente no aceptamos la autoridad del rey. ¿Okay? Sigamos a Dios, hermanos. Sepamos que ya no hay nada que nos estorbe. Tenemos libertad, hermanos. Esa es la verdadera, hermanos, libertad. Es que ya no tengo que andar haciendo nada a mi cuerpo, ni rituales, hermanos. Nada. Está el camino limpiecito, está el camino libre para servir a mi Dios. Libre, hermano. Libre el camino. ¿Cómo sé que Dios va a aceptar mi ofrenda? Porque yo lo sé, porque Cristo ya me hizo limpio, ya rompió esa barrera que estaba entre Dios, el Padre y nosotros. Ahora ya Él la va a aceptar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ayuda a mí a ofrecer la ofrenda que conviene. Pero si no estamos espirituales, hermanos, si no obedecemos al Espíritu, entonces ¿cómo ofreceremos a Dios? Seguiremos metidos ahí, hermanos, en la ignorancia. Y perecemos y perecemos y perecemos. Mi pueblo pereció, ¿por qué, hermano? Falta de conocimiento. Van a perecer, hermanos, sí, falta de conocimiento. Y hermanos, yo por eso, hermanos, tengo temor de Dios y cuando predico yo le digo la verdad. Lo que dice la Escritura, hermanos, no lo que digo yo, lo que dice la Escritura. Y la Escritura, hermanos, ya les advertí, ya me advirtió también a mí. Entonces no nomás le da a ustedes, hermanos, a mí también me da la Escritura. Como yo lo enseñé, va a decir Dios, ¿qué no lo enseñaste tú? Es como dar consejo y quedarme sin él, ¿no? Entonces, hermanos, por eso, hermanos, debe uno temer la palabra de Dios cuando pasa al frente, hermanos, porque debe dejar al Espíritu Santo que hable y enseñe. No agarrar ahí, hermanos, de nuestra propia cosecha muchas veces y estar ofendiendo y aventándole ahí a los hermanos. No, hermanos, deje que el Espíritu Santo usted sabe que el Espíritu Santo lo hace mejor. En vez de yo apuntarte y decir, tú estás así, tú esto, y decirle toda la agresión de ti, yo prefiero que el Espíritu Santo lo diga, porque Él lo dice con un amor, lo dice no solamente con amor, sino también le enseña cómo hacerlo bien. Y le habla, hermano, a las conciencias. Gracias a Dios. Y a mí me habla, así que, hermanos, no me reprendan. Deje que el Espíritu Santo me diga. Vamos a orar, hermanos.
Hermano Joel, ¿puedo orar, hermanos, para terminar? Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez Señor. más, Padre, por lo bueno que tú eres, Padre. Venimos, Señor, a tu presencia, Señor. Sí, mi Dios. Señor, reconociendo, Señor, que eres un rey, sacerdote, Padre, Sí, sí. profeta, Padre, de Dios Todopoderoso, Padre. Venimos, Señor, reconociendo, Señor, nuestras fallas delante de ti, Sí, Padre. Padre. Sabemos, Señor, que tenemos a un ayudador, Padre, un consolador, Señor, que viene, Señor, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Él nos enseñará la verdad, la palabra nos guiará a Sí, toda Señor. verdad. Sí, También, Señor. Gracias, Señor, por el pastor, gracias por mis hermanos que están aquí, por mis mamás, Señor. Estamos aquí, Señor, tratando, Señor, de pues aprender algo de ti, Señor. Amén. Y vivir una vida, Señor, apartado, Señor, de la maldad, Señor, queriendo, Señor, agradarte, Señor. Sí, Señor. Sí. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos, Padre. Gracias por esta enseñanza, Señor. Llévalos con bien a nuestros hogares, Padre. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros para siempre, Señor. Los cuidas, Señor, y gracias por la salvación. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste en la cruz, Señor. Sí, Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, con lo siguiente.